Hola, yo soy Carlos Zúñiga y estoy en compañía de... Omar Serrano y esto es Opinar. El día de hoy contamos con la presencia de dos buenos amigos. A uno ya lo conocen ¿Qué son? Soy César Quijada. y también nos acompaña. Hola, soy Luis Cosgaya. Así es, amigos, tenemos dos invitados en esta ocasión para platicar sobre, pues digamos, una de las películas o sagas más importantes del cine. El capítulo de hoy pues será presentado por nuestro amigo César y él pues estará llevando la batuta en esta ocasión, a diferencia de Omar y yo que hemos estado como sus guías a través de estos episodios. Así que le dejo Vamos a darle chance. vamos a darle chance, así que le dejo la palabra a César en esta ocasión. Corría la década de los 80s. La ropa de colores y los accesorios ostentosos eran la ropa del diario. Michael Jackson, The Cure, Guns N' Roses, entre otros, resonaban en las casas de las familias estadounidenses. Series como Miami Vice o Los Simpsons se adueñaron de los televisores, y en la gran pantalla películas como Star Wars y The Shining debutaron. ¿Quiere decir que usted construyó una máquina del tiempo en un auto DeLorean? En mi opinión, si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Creo que ya tienen una idea de cuál es la película, saga de la que vamos a discutir hoy. ¿Habían escuchado ese diálogo antes? Por supuesto que sí. Creo que todos aquí. Bastante. Bueno, entonces vamos a lo que concierne. Era el año de 1985 cuando esta gran película de ciencia ficción se estrenó. Estamos hablando de Volver al Futuro. De la mano de Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, podemos ver a Marty McFly, el Dr. Emmett Brown, Michael J. Fox y Christopher Lloyd respectivamente, realizar lo que al día de hoy se sigue considerando un sueño poco probable en el mundo de la ciencia: viajar en el tiempo. Marty McFly es un adolescente rebelde y apasionado por la música, hijo de un padre fracasado y de una madre resentida con la vida, y amigo del excéntrico Dr. Emmett Brown, quien ha dedicado su vida y la fortuna de su familia a desarrollar diversos experimentos, por lo que en la ciudad lo conocen como un excéntrico loco. Cuando intentan documentar la primera prueba de su nuevo experimento, Marty se ve obligado a escapar utilizando la máquina, un DeLorean capaz de viajar en el tiempo, lo que lo transporta hasta 1955. Ahora Marty deberá buscar la forma de solucionar su situación y regresar a su época. ¿Qué piensan de esta película? ¿Qué les viene a la mente? Pues es interesante, digo, como tú bien mencionabas, esta idea de viajar en el tiempo, todo esto, creo que todos hemos tenido esa idea. Creo que en algún punto hemos pensado, bueno, que viajaría al futuro, viajaría al pasado. Pues creo que esa idea ahí está y se presenta de una manera un poco divertida en esta saga. ¿No creen posible? Ahorita no, creo que no, pero no sabemos. Nos estamos tardando, yo creo. No sé, no creo. ¿No lo creen? No, o sea, digo, siempre ha habido como esa, como frase de que si ya se hubiese, o sea, si hubiese pruebas de viaje en el tiempo, o si ya se hubiese creado el viaje en el tiempo, incluso en el futuro, por así decir, tal vez ya había como pruebas, ¿no? En nuestro presente, ¿no? Claro que siempre está esta parte de qué tanto podemos percibir y qué tanto no. Sí, o sea, por ejemplo, hay muchos experimentos que se han hablado, pero no necesariamente se han confirmado por propia voz de los involucrados. Están varios rumores del proyecto Filadelfia, el proyecto Manhattan, donde se experimenta con cosas que alteran la realidad, viajes interespaciales, viajes de otras realidades. O sea, hay muchas cosas que no necesariamente... Tenemos las fotos igual, o supuestas fotos de los viajeros en el viajeros en el tiempo. tiempo. Tiempo, John Titor, o sea, varios elementos que ya tenemos ahorita que en su momento pues no eran tan sonados en la década de los 80. Claro. Sí se tocaba el tema, hay muchas películas como por ejemplo Viaje al Interior, si no me equivoco, o Inner Space, creo que es su nombre en lo que viene en inglés, donde sale Dennis Quaid y Martin Short, donde se hacen pequeñitos y se meten al cuerpo de una persona, y entonces hay esos juegos donde vamos a cambiar la masa de las personas, vamos a meternos, vamos a ver cómo es por dentro. O sea, hay varios temas donde la ciencia ficción ha tocado el tema de qué más podemos inventar, más allá de Creo autos y que cosas así. igual, o sea, creo que también tiene mucho que ver con esta parte de si sí existiera, qué tanto lo creerías posible, ¿no? O sea, es como esta parte de versión de dimensiones alternas, viaje en el tiempo, vida en otros planetas,
seres celestiales incluso, ¿no? Es como realmente qué tanto, como lo que dijeron, ¿no? De John Titor y demás, de todas las pruebas, entre comillas, que hay, ¿no? De que, o sea, ¿qué quita que sea real o no, ¿no? Sí, de hecho tú lo mencionaste hace ratito, ¿no? De qué tanto nosotros creeríamos Exacto. en esas pruebas, ¿no? O sea, realmente a lo mejor sí es verdad y nosotros Y creemos que es un dudamos de él chiste, ¿no? porque no creemos que haya la posibilidad. Pues puede ser que sí, pero pues también puede ser que no. A lo mejor nunca lo hemos creído. Exacto. Nos hemos visto en A lo mejor hay alguien que sí lo cree Claro, y es claro. el que va a empezar hasta llegar a poder hacerlo. Ajá. Pues pruebas o no, el planteamiento que tiene la trilogía de CMX y Spielberg es que sí es posible y que realmente aquello que se pueda cambiar en el pasado, evidentemente va a tener un efecto en el futuro. Aquí podemos ver plasmado este popular dicho: a cada acción corresponde una reacción. Aquí podemos ver a Marty interferir en la vida de sus jóvenes padres y producir cambios en sus historias y en la manera en que todo lo demás se desenvuelve. Sabemos por las palabras de sus padres que ellos se conocieron cuando el papá de Lorraine atropella a George y lo llevan a su casa para curarlo, en donde se enamoran, van al baile juntos y ahí se besan. Y podemos confirmar parte de esta historia, además de otras situaciones no mencionadas, que Marty, estando como espectador, interfiere y cambia el curso de las cosas. Creo que no es la mejor forma de conocer a alguien, ¿no? Para empezar desde ahí. Definitivamente, ¿no? Claro. ¿Qué clase de idiotas se atraviesan acá en medio de la calle? Que es precisamente la situación que no mencionan. No es cualquier idiota en la calle, es un idiota que estaba de observador. ¿Qué hacías, George? ¿Miraba las aves, George? Pues bueno, en el curso de la historia, ahora a quien atropellan es a Marty, y ahora su madre es la que se enamora de él. Y sí, suena muy enfermo, pero pues es el planteamiento de esta trama, ¿no? Y ahora todo queda en el beso del baile escolar. Claro, todo esto pues Marty realmente no tenía en cuenta que esto iba a pasar, no sabía que estaba cagando su línea temporal, ¿no? O sea, Pues es que no sabía qué se iba a enfrentar, ¿no? O sea, cuando él viaja no sabe lo que le espera, no sabe... Sí, ni siquiera sabe a qué momento va a Ajá. bajar, entre comillas. bueno, considerando la forma en la que todo sucede, creo que muchos hemos visto la película y sabemos que pues entre los diversos experimentos, un robo de plutonio, el asalto de unos libaneses Los libios. que querían una bomba nuclear, ¿no? O sea, todo esto pues son situaciones que van desencadenando una tras otra hasta llegar al punto en el que se ve obligado a usar el Sí, coche. digo, era difícil que él se imaginara que pues, iba a pasar esta situación con su mamá, ¿no? O sea, hablando ya específicamente de ese punto de la película, pues, creo que nadie que viaje al pasado pues va esperando algo así. Pues es que nadie se planea o se plantea saber todo, ¿no? O sea, el Doc llevaba en cuenta su diario, ¿no? Hacía sus experimentos con los relojes, ¿no? Eso podemos ver al inicio de la película, que hace el relajo de cambiarle 15 minutos, atrasar 15 minutos a todos sus relojes y está Marty ya perdiendo el tiempo y le dice, ah, pues todavía hay tiempo, no, empiezan a sonar los relojes y le dice, ¿qué hora es? Ah, funcionó, no, y son creo que las 9:15, ya llega tarde a la escuela. Entonces obviamente el Doc sí quería tener en control ciertas cosas, o sea, él se veía seguro con lo que les hizo a los libios, de hacerles unos pequeños juegos pirotécnicos y todo, pero no sabía que se les iban a aparecer los libios o que Sí, sabían digo, dónde estaba. Siempre hay algo que no puedes controlar. Que es parte de como esa analogía de la ciencia, ¿no? O sea, no puedes controlar a veces las cosas que pues más brillantes pasan por algún accidente, ¿no? Sí, la parte de variables y constantes. Claro, o sea, sí tenía planeado hacer el ejercicio en el centro comercial a tal hora, pero no contaba con que Marty se iba a quedar dormido. Entonces Sí, claro. Marty llega tarde, le dice que traiga la cámara. Ya vienen otras Otras situaciones y cosas. otras circunstancias que van alterando a lo mejor tus propios planes. Pero él se ve tranquilo, eso es lo que me llama la atención del doctor. O sea, sabe que quiere hacer su experimento, lo lleva planeando ya De 30 hecho, se ve tan años. tranquilo que pareciera que sí está Pareciera, planeado. exactamente, pareciera que él sabe por qué las cosas suceden, ¿no? Y eso es como que todo el mundo desea tener ese control de lo que va a suceder dentro de 5 minutos, ¿no? Y es que de hecho la fantasía con la que juega la misma trama, ¿no? El poder controlar el desarrollo de los eventos. Bueno, sin saber qué hacer, debe recurrir a la ayuda del Doc y explicarle lo que ha sucedido. Aquí es donde empieza esta parte un poco... Al Doc ya del pasado, ¿verdad? Claro, al Doc joven. Sí, porque... Es que de hecho lo interesante de la Gran situación... cosa, son los amarillos su pelo, ¿no?
Es que de hecho Está menos caro. Era menos caro. lo interesante de la situación que la época en la que viajan no es per se una época en la que Marty fuera a tener un control, sino es de la misma vida del Doc, supuestamente. Sí. Que él mismo lo dices cuando se acuerda de cómo inventó el viaje, ¿no? Ya todo lo demás pues es completamente circunstancial. Y pues aquí es donde les digo que ya empieza esta parte teórica y científica de la película. Aquí pues ya se explora el conocimiento de los sucesos anteriores, las teorías sobre lo que se puede desarrollar si esos mismos sucesos pues no se dan de la misma forma, ¿no? Aquí pues ya plantean la posibilidad de que si sus padres no se enamoran, no se casan, no tienen hijos y Marte deja de existir. Que ya la repercusión de lo que tú fuiste a cambiar, básicamente, qué consecuencias puede tener a futuro, ¿no? Claro. Sí, pero por ejemplo, yo siento que el elemento de la fotografía sirve como tres intentos, ¿no? Le da la oportunidad a Marty de decir, bueno, si empieza a desaparecer mi hermano, es porque está corriendo el tiempo. Cuando empieza a desaparecer mi hermana, sigue corriendo el tiempo y no he logrado mi objetivo. Y cuando él ya se empieza a desaparecer, es donde le empieza a decir, wow, esto ya es en serio, porque tengo que lograr que se conozcan, que se conecten, ¿no? ¿No? Y también sirve como un recordatorio de no cambie las cosas. Exacto. O sea, si Claro. todo lo que pasó llevó a donde estabas, pues no lo modifiques. ¿Por qué? Porque puedes desaparecer. Sí, por ejemplo, o sea, el viaje que iban a ir a Disney, pues acuérdense que, bueno, Disney como parque se inaugura, si no mal recuerdo, en 1956, 59. Entonces quiere decir que en ese entonces no había Disney. Entonces podría ser que la repercusión hubiera sido de que la playera o la sudadera que tenía su hermano ya no tuviera Mickey Mouse. Sí, tú, a lo mejor No existía o el parque o tuviera no otro tuviera tanta personaje. importancia Walt Disney, ¿no? Entonces El sí, personaje pudo haber sido diferente. pudo haber sido otro. diferente. Sí, claro. De hecho, Sí. en otra película que juega con esto, que pues la verdad es que es un poquito de spoiler, pero pues creo que a Omar no le molesta mucho el spoiler. A nadie. A nadie, Solo a ti. solo a mí me molesta. Relativo. En la película Cuestión de Tiempo, obviamente se maneja la posibilidad de tener la habilidad de encerrarte en un cuarto oscuro, cerrar tus puños y pensar en el momento donde tú hayas estado para regresar a ese momento. Obviamente el protagonista decide remediar una situación y al hacer eso su hija cambia de sexo. Entonces ya no tiene una hija, tiene un hijo. Sí, se embarazó su esposa, sí dio a luz, Sí, pero hubo pequeños cambios. pequeños cambios y dice, no puedo sacrificar, digamos, a Amy, que es mi hija, ahora que tengo a Matt, porque Matt no es mi hijo, es el hijo que hubiera tenido si, por ejemplo, mi hermana no hubiera chocado. Entonces, yo tengo que hacer que mi hermana choque otra vez, que caiga en las drogas, que la lleve a Para que yo rehabilitación, pueda tener a mi para hija. que yo vuelva a tener a mi hija. Entonces, ese planteamiento es el que dices, wow, si tú tienes la habilidad de poder controlar y sabes que puedes cambiar, ¿qué tanto puedes tener de libre albedrío para decir, yo lo voy a cambiar? O sea, ¿cuáles son las repercusiones morales que tú tendrías, ¿no? Claro, y realmente ver como... Bueno, tomando en cuenta todas estas películas de viajes en el tiempo, ¿no? De que se van al pasado y de repente hay acciones que sí tienen cambios o sí tienen impacto en el futuro y hay otros que no. Pero como decían, ¿no? O sea, Marty tiene la foto como prueba de que qué tanto está haciendo para ver si sí está cambiando o si está regresando, entre comillas, al futuro que espera, ¿no? Sí, pues te decía, es como un recordatorio de Claro. decirle, oye, tú ya tenías algo acá. Si tú mueves y modificas, puedes ya no tenerlo. O sea, igual y tú puedes decidir, bueno, que desaparezcan mis hermanos mientras yo no. X. Me parece interesante el punto que tocó Carlos sobre los momentos, porque de hecho, pues sí es un poco notorio que ante cada acción que Marty realiza, checa la foto. Entonces es como, hice esto, ¿funcionó? Ah, no, Sí. sigue desapareciendo. Ya hice esto otro, ¿funcionó? Ah, no, Sí, sigue era desapareciendo. el cuántos intentos puedo. ¿Hasta qué ¿Cuánta punto puedo vida me seguirlo queda? intentando, no? Igual me agrada que haya mencionado otra película sobre viajes en el tiempo, porque precisamente es un punto que vamos a tocar más a fondo sobre las diferentes teorías que puede haber. ¿Sí? Pues bueno, la idea no es darle tampoco tantas vueltas a la película, pero pues sí vamos a tratar de tocar muchos temas que nos mencionan, ¿no?
Entre situaciones chuscas y memorables, frases como mi densidad me ha traído hasta ti, o no están preparados para esta música, pero a sus hijos les encantará. Marty debe lograr que el amor nazca entre sus padres, lo que mencionábamos, e intentarlo varias veces hasta que esto suceda o él desaparezca. También podemos ver un poco de la vida en los años 50, la moda y la tecnología, así como la manera en que la sociedad llevaba a cabo sus actividades en ese entonces. Situaciones muy curiosas como yo tengo 2 teles en donde vivo cuando la tele recién estaba saliendo. Ah, debe ser rico. Debe ser rico. Sí. O cuánto tiempo llevas en alta mar porque tenía una sudadera, un chaleco, perdón, tenía un chaleco inflado que parecía pues un traje de salvavidas, Guardacostas. guardacostas. Sí, son los que están allá, no tienen que estar, ¿cómo se llama? Obviamente hay los salvavidas, que pues normalmente en esa época de los 50, pues se asociaba mucho, como hablamos en la... Pero creo que no se refería tanto al salvavidas como profesión, sino al No, salvavidas. sí, Más sí, que sí. nada a la idea Sí, es lo de- que él no capta, ¿de qué me estás hablando? más o menos a la idea de que todo lo que para él puede ser algo muy común, Sí, algo en normal. esta época pues representa una situación diferente. Sí, de- como Sí. se era de época, pues es otro Claro. contexto. Y por ejemplo a ellos que lo están viendo nuevo, pues obviamente les sale más fácil decir, porque ya están acostumbrados a ver las cosas. Sí. Entonces, por ejemplo, él dice, este capítulo ya lo vi, es una repetición. Y dice, ¿qué es eso? Es que o No sea, existían las no repeticiones. te vayas tan lejos. O sea, ¿tú cómo le explicarías a alguien viejito muchas de las cosas actuales? No, te cuesta trabajo, o sea, sí, el celular es trabajo. una brecha generacional. Y hay muchas personas. cosas que nosotros utilizamos normalmente, palabras y todo este rollo, que a lo mejor alguien no lo logra entender porque no es de su época. Claro, y porque ahorita muchas cosas que a lo mejor no son de nuestra época se están volviendo parte de nosotros porque está volviendo lo retro. Quizá en los 50 lo retro, en ese entonces pues era vestirse como de los 20, ¿no? El Sí. usar todavía sombrero, el presentarse, algo llegas a una casa, el cenar a las 6 de la tarde, ¿no? Cosas así que son más clásicas. Eso para ellos es lo retro, porque dicen, está padre y está cool regresar a estas costumbres, ¿no? Y para nosotros es lo que están viviendo en los 80s y 90s. Entonces, sí hay esa brecha donde dices, ¿qué tanto yo puedo explicarle a los demás y para no salirme de contexto? Porque podemos ahorita vestirnos como personas de otra época y nos vemos bien, pero en ese entonces había una brecha de 30 años que estaba presentando. Obviamente, si tú ves a Marty entrando a una cafetería de los 50 que le pasa, por ejemplo, al señor Carruter, le dice, ¿tú de qué barco te bajaste? Le dice. Entonces dices, wow, sí hay un como cierto estereotipo de personas que no están acostumbrados a ver a otro cierto tipo de personas. Por ejemplo, si es una ciudad, pues digamos, que no tiene cerca lagos o ríos, Sí, es raro ver y eso. tú tratas de explicarlo con lo que tú conoces. Con lo que tú O sea, conoces. porque para él lo vio y dijo, pues pareciera que se está bajando de un barco. Claro, porque dices, no veo por qué usarías esto. Asimismo, pues la historia nos presenta al enorme villano Big Tannen, quien ha estado obsesionado con Lorraine y se la pasa atormentando la vida de George, el padre de Marty, haciéndole maldad y abusando de su inocencia y timidez, así como otros personajes sobre los que han dado pistas para saber de qué manera el futuro se ve afectado por la presencia de Marty. Cosa curiosa que me gustaría mucho resaltar es el hecho de que durante toda la película se presentan situaciones muy puntuales que parecen muy sencillas, pero que nos dan esta pauta de qué del futuro se está viendo influenciado por los actos de Marty, o podría haber sido influenciado por los actos de Marty, y qué cosas pues están sucediendo conforme deben de suceder. Caso es el del hecho de que el barrendero termina siendo El alcalde Goldie el Wilson. alcalde exactamente, cosa que sabemos que sí era un alcalde en el tiempo de Marty, pero no sabemos si realmente fue por influencia de él. Claro, O sea, no sabemos qué pudo haber llegado a cambiar sin darse cuenta. sí, porque el que tú le digas a una persona, que obviamente tú sabes que va a ser importante, tú le digas, no, es que tú, si le echas ganas, vas a hacer tal cosa. Sí, a lo mejor eso Te lo motivó motiva, claro. a llegar a donde llegó. Y es donde le contesta, ya lo verá, señor Carroter, voy a ir a la escuela nocturna y me voy a graduar y voy a comer, y voy a ser, sí, va a ser alcalde. Y dice, puede ser, Entonces dice, no lo había pensado, Sí, pero puede ser. Entonces, como este joven me lo dijo, pues realmente Sí, ya como que dices, le da, wow. le da esa aspiración o como esa influencia, ¿no? A lo mejor y él tenía otra idea y nada más como voy a estudiar y hasta donde llegue. Tenían ¿no? un trabajo, o Tenían tal un vez ya no se trabajo. barrendero, como él decía.
Pues bueno, entre todo este embrollo, nuestro personaje logra conseguir que sus padres se junten y ahora solo queda regresar a su época de origen. Precisamente tocando este punto nuevamente, gracias a un flyer que trae del futuro, sabe que ahora la única forma de regresar es aprovechar el rayo que caerá en la torre del reloj con la fuerza suficiente para darle poder al condensador de flujo, 1.21 Gigawatts. gigawatts. Al volver, puede darse cuenta que hay pequeños cambios con respecto a su familia, sus hermanos. Su madre se muestra más alegre, su padre tiene un mejor empleo. Y pues es aquí donde ya él empieza a notar todos estos cambios producidos. Que me gustaría mucho tocar este punto sobre qué cosas hizo él que cambiaron la vida de sus padres, pero no cambiaron la suya o el resultado de su propia personalidad. Te dije que atropellar a alguien no era una buena No era forma la de buena. conocer. Claro. O sea, ese es un pequeño cambio, ya no fue así como se conocieron. Sí, pero por ejemplo, yo creo que no cambió su vida porque él no estaba viviendo ahí. Entonces, Ajá. sí dio ese indicios como que, y si un día su hijo quema la alfombra, no sean tan duros con él. Entonces puede ser que lo que él haya ayudado es que pues le dieron la libertad de decir, son travesuras, te entiendo, y pues no veo mucha gente teniendo una camioneta último modelo en su cochera, teniendo mientras sus papás tengan un carrito sencillo, ¿no? A pesar de que el señor, George, ya está publicado su novela, ¿no? Entonces ¿qué tanto cambió? No lo podemos ver tal vez físicamente o podemos ver poquitas cosas como lo material, pero a lo mejor la crianza que le dio le permitió saber, bueno, es que mis papás, pues era más difícil en esa época. O sea, todo lo que yo viví, la dificultad de abrir una Pepsi que intenta abrir, o sea, Sí, cosas pero así. ahí, al final de cuentas, sí lo hubiera llegado a cambiar a él. Sí, pudo O sea, haberse dado. realmente no se ve un cambio porque no lo vivió como tal. Exactamente. Puede ser que internamente se haya el cambio. Ajá. Pero no se ve porque pues no lo vemos vivirlo. Exacto. Pues la mamá se ve más contenta. Sí tiene las bolsas, se ve un poco arrugada, ¿no? Porque pues son 30 años después de cómo la vemos. Pero no quiere decir que a lo mejor su percepción de la vida no haya cambiado. Porque si recuerdan, Lorraine le gustaba tomar, fumar y pues prácticamente lo que quiere intentar hacer con Marty en el carro, pues es pues fajar, Comérselo. comérselo, fajar. Entonces es una conducta pues un poquito, no autodestructiva, porque no digo que sea malo, pero sí, pues es diferente a la forma como yo conozco a mi mamá. Impulsiva. Es un poquito más impulsiva, en cambio se vuelve como un poquito más reflexiva y entiende que pues Digo, es que los niños son niños. nosotros conocemos a nuestros papás en cierta etapa de su Exacto, vida. O sea, claro. no sabemos cómo fueron en su adolescencia, no sabemos cómo fue su niñez, más que por lo que ellos te pueden llegar a contar. Y obviamente no te van a contar pues, todas las tonterías que hacían. Ah, no, claro. Sí, eso es claro. Sí, yo lo menciono porque pues tomando en cuenta que en un principio la mamá notoriamente añora pues su pasado, sus épocas de gloria, el Sí, papá pues notoriamente es un fracasado, un tonto, pues al Marty volver se da cuenta de que sus papás son otra cosa completamente diferente. Hablábamos de cómo se conocieron en un principio y de cómo termina la situación, que es con el confrontamiento de George hacia Biff Tannen, que era el abusador, haciendo que también sus propias personalidades pues ahora sean diferentes. claro, sí, ya no es el que busque, el que es buscado para que yo lo bulee, sino que, oye, te estoy buscando porque el trabajo que yo te estoy dando es que tú me tienes que resolver. Y es cuando dice, no me quieras engañar, Biff, ponle la segunda capa de cera. Dice, tiene razón, señor McFly. Y ya le dice, señor McFly, ¿cómo se invierte si los dos son de la misma edad, misma escolaridad? Sí, pero ya hay un respeto. Ya no hay respeto, ya no es hay alguien en casa, Pues George, hay alguien en hay casa. una Entonces, especie como de jerarquía, porque pues es su jefe. es su jefe, exactamente. Y a pesar de eso, Biff no está pues tirado al vicio ni nada, quiere abrir su propia agencia de lavado y encerado de coches, te lo muestra. Mire, llegaron los nuevos cerillos que dice lavado y encerado Tannen, ¿no? Entonces quiere decir que pues, uno tuvo un poquito más de mejor vida que otro, pero no los dos están perdidos. Cuando al inicio de la película los dos están en el mismo trabajo y uno nomás era un poquito más jefe. O sea, no estaban ni contentos con su mismo trabajo porque no aspiraron a más. Pero uno seguía siendo superior al otro y seguía aprovechándose de que el otro le hacía sus reportes. ¿Y creen que todos estos detalles hayan sido intencionales? Pues
¿Creen que hayan servido a la trama como lo hicieron? Yo creo que te ayuda a entender que sí se puede cambiar el futuro ahorita, en tu presente. Tal vez no podemos cambiar el pasado para que mi futuro sea diferente, pero si tú te das cuenta que a lo mejor estas acciones que estás tomando hoy en día, en el futuro las vas a recordar, el hubiera no existe, pero prácticamente estaríamos viviendo en el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si hoy no hubiera ido al banco y no hubiera, ¿cómo se llama? Puesto mal mi cartera? A lo mejor no se me hubiera perdido dinero. Entonces, si te planteas de que, bueno, ese dinero me puede haber servido para ahorita poner gasolina al carro y no estaría tirado ahorita al medio de la noche porque no puse gasolina. O sea, hay sí muchos elementos que podrías mirar. Entonces, ¿por qué no ahorita darte cuenta que hay ciertas cosas? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Que a la larga me va a afectar a mí mismo. O sea, no ser mi propio Sí, o sea, enemigo. darte cuenta que igual el cambiar algo te hubiera llevado a un punto diferente. Fíjate que ese es un punto que siento que en la primera tal vez no fue tan intencional, pero creo que lo exploran más a fondo en la segunda. Porque toman estas bases y las aplican al personaje principal, que en este caso es Mate, Ujú. al menos por las primeras dos películas. ¿O tú qué piensas, Luisito? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que es más como dices en esa parte, ¿no? No es necesariamente tan explícito que realmente hay ese tipo de cambios, ¿no? Creo que eso ya va más un poco planeado en la segunda, ¿no? O al menos es más explícito allá. Creo que parte am, en la primera película, como dicen, son esos pequeños como cambios que hacen en el pasado, o tal vez como palabras o menciones que hacen cuando están en su viaje del pasado, ¿no? De que tal vez tienen cierta repercusión y que pues no es como que lo esté haciendo a propósito, ¿no? Él realmente, como decían hace rato, ¿no? Él solo lo que está buscando es tratar de arreglar el problema que generó. Pero ya a partir de eso, pues de manera pues tal vez involuntaria, pues ayudó a este que se vuelve el alcalde, ayudó a otros que tuvieran pues hasta cierto punto la mejor vida, ¿no? Pero que no era realmente su intención, pero que al final pues influyó de manera positiva, ¿no? Digo, al final de cuentas su intención tampoco era viajar Claro, a esa época, ni viajar al tiempo. claro, pues está esa parte, ¿no? Al menos creo que es un poco más sutil en la primera. Todavía en la segunda, como manejan esta parte de lo de la hermana, que otros personajes, etcétera, pues ahí sí se nota más que hay cosas que quieren hacer para mejorar o no, o no cambiar tanto ese estilo, ¿no? Y tal vez tomando esta parte, por ejemplo, ya en nuestro tiempo, si la primera película no hubiera tenido el impacto que tuvo, la segunda ni siquiera hubiera salido. Claro, Y es que de hecho la segunda se supone que fue todavía la que mejor impacto tuvo de las tres. Exacto. O sea, pero pues también, es esta claro. parte. Porque jugó con el Igual. futuro. Sí, no, y además, bueno, todo el típico chiste de que en 2015 debieron haber salido las patinetas voladoras, ¿no? Tiburón. El tiburón y todo eso, ¿no? O sea, creo que también algo que hizo como muy atractiva la segunda película es, como dicen, ¿no? Que te dan un vistazo al futuro posible o una visión que tenían del futuro. Y no solo eso, sino que pues también hay más efectos especiales, más presupuesto, entonces es como, tiene un mayor alcance en esa parte. Y que ya tienes una base. Claro, O sea, ya sabes de dónde partir y hacia dónde y qué hacer. claro, y cosas que ya te establecieron en la primera que no te tienen que volver a explicar. Así es. Pues bueno, tocando el tema de la segunda, ahora pues vamos a mencionar un poquito pues de la trama, ¿no? Que de hecho una de las cosas que a mí me gustan del inicio y del final de estas películas es la continuidad que tienen. No hay termina acá y Él continuará. 6 meses después. Exacto, el cliffhanger, lo que conocemos en el mundo de las historietas. El hecho de que la segunda, pues prácticamente empieza donde termina la primera, lo mismo la tercera, ¿no? Ya pues en la segunda vemos al Doc regresar del futuro. Que pareciera que hicieron las tres películas de corrido. Tengo entendido Sí, que las de 2 y hecho. la 3 fueron grabadas al mismo tiempo. ¿Sí? Las 2 y la 3 fueron grabadas al mismo tiempo porque ya había un brinco de años. Creo que la segunda sale en 1987 u 8, habían pasado como 2 años de la primera. Entonces, para no perder tiempo, grabaron las dos juntas y las partieron. Fue cuando empezaron, fueron de los primeros que empezaron a utilizar ese cliffhanger de que ya la tengo, nada más no te la voy a entregar ahorita. Sí, Ujú. porque Te la entrego el próximo año. de hecho la segunda termina con el tráiler de la tercera. Exactamente. Es cierto. Está incluido. Entonces suena Sí, taran, tan, taran, tan, y entonces empieza a ver, oye,
¿qué pedo? ¿De dónde está saliendo ¿En qué eso? momento? Y cuando es la 3 es lo mismo que pasó con Machete, cuando terminas Machete Kills in Space. Y tú dices, ¿qué? Ahora va a estar en el espacio Machete. Entonces dices, sí parecía como Machete que volvió a matar. volver a matar. Es Machete Kills Again y luego Machete Kills Again in In Space. Space. Y dices, ¿what? Entonces, obviamente no han visto la luz de estas películas. Para Machete cuando Kills lo haya. Again, sí. Pero la de Space Space todavía no. no. Entonces, Están esperando que se pueda grabar en el espacio. pues, se está esperando. De hecho, eso quiere. Sí. Tom Cruise va a grabar ahorita en el espacio, según es su tirada. Ya no se va a tirar de ninguna cosa. Ahorita se va a tirar desde la órbita lunar, yo creo. Pero sí, lo que manejaba Volver al Futuro es que te pintaba el poder ver una historia que no se la están sacando en la manga. Que no es por tendencia, te voy a presentar esto. Sí había ciertos elementos, porque tú lo ves de la cultura pop, está muy marcado dentro de Volver al Futuro. Pepsi, Michael Jackson, Ronald Reagan, hasta el mismo, ¿cómo se llama? Clint Eastwood como personaje. No era en el momento Clint Eastwood como tal, tan grande, pero se estaba haciendo su carrera. Y acuérdense que viene por unos dólares más, el bueno, el malo y el feo, que de hecho son esas películas que está viendo Biff. Ujú. Entonces, se autorreferencia para la tercera película. Pareciera que están haciendo hasta promoción de sus productos Exactamente, personales, ¿no? O sea, exactamente, porque eso hace la cultura pop. Entonces te lo dice cuando va a comprar el almanaque, adelantándose un poco, donde quieres algo retro, pues tengo esto para que tienes o cubre polvo, si te interesa el polvo, tengo estas aspiradoras. Y no sé si quedas como que, ¿what? Que ahorita esas aspiradoras de mano que fueron muy famosas en esa época, ahorita ya son de moda tenerlas y son coleccionables. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, la cultura pop se empieza a comer al mismo cine y entonces tú regresas a decir, no, pues ahorita está de moda Volver al Futuro. Y es lo que sucedió en el 2015, que ya Sí, nos alcanzó. por Y el lo tema pasamos. y por la fecha y por todo. 30 años se decía poco. Sí, claro, ¿no? Y fue muy bueno, rápido. Lo que pasó en el 2015 creo que también tiene mucho que ver con la influencia del internet y el cómo se Sí. crean y transmiten y se hacen virales las referencias y Sí. los memes y todo lo No, demás. no mostraron nada de internet en los 80s. De hecho, creo que salen muy poquitas cosas de computadora. O sea, Sí, el lo doc que tenía sale- cosas prototípicas. así. Sale pues, técnicamente como el product placement de AT&T. Sí, o sea, como Pero, que ajá, dices, esto ya hay. O sea, esta propaganda de que para acercarte unos a los otros, AT&T. Y dices, esto lo trajo AT&T. Entonces dices, wow, está plagado de cosas. Pero es porque decían, no se va a ir en 30 años. ¿Ya sobrevivió cuántos? Western Union, cosas así. Porque Western Union sale en la 3, donde estaba iniciando Western Union. Sí, de hecho. De que Desde la dos. en la mensajería, de que yo lo llevo a caballo y todo eso. Entonces, creo que ellos no esperaban que 30 años les pasara así flash. no, siempre pasa ese detalle de... Ahí viene Blade Runner, ¿no? Es 2049, ya estamos 2000, cerca. 2040. No, pero no solo eso, No sé qué tan cerca realmente. Oye, define cerca. Ah, 20 no, años. es que es poco Un poquito tiempo, más canoso es que es voy a poco estar, ¿no? tiempo, o sea, es que es ese detalle como de la perspectiva, ¿no? O sea, ellos pensaban, o sea, eso, ¿no? O sea, en los 80 les faltaban todavía 30 años para 2015, ¿no? Claro. 30 años. Pero tú sí. dices 30 años y así pasa con un montón de cosas, ¿no? O sea, podemos ver incluso en libros de historia, de arte y demás, de cómo imaginaban el futuro, ¿no? O sea, en siglos atrás pensaban que en el 2000 ya iba a haber autos voladores, ¿no? Y, o sea, hay tecnología que se ha ido desarrollando muy bien y hay otras que simplemente pues todavía no existen, ¿no? Y que se fantaseaba que todavía, o sea, que para principios del 2000 ya hubiesen estado, ¿no? Como por ejemplo, o sea, hay cosas como que se presentan, vamos, en 2015, ¿no? Del 2015 de Volver al Futuro, ¿no? Como de los hoverboards, como lo del holograma del tiburón. Qué chingón que el mayor impacto de la segunda película haya sido 15 minutos de la misma. Claro, Aproximadamente, ¿no? claro, Porque es el tiempo o sea, que pasa en el o, por futuro. ejemplo, o la ropa autoajustable, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que tal, a lo mejor ya existen de cierta forma, pero no tal cual, así como que Engordando. es tan, ¿cómo? Engordando. Engordando. La autoajustas, pero no empresa. Claro. No, pero sí, o sea, siempre se han hecho, siempre me ha parecido muy curiosa esa parte, ¿no? De cómo en el pasado se imaginaba al futuro, ¿no? Y cómo se han cumplido o no esas expectativas. Pero es que sí pasa en todo, o sea, la manera en la que nosotros imaginamos el futuro puede ser que sea totalmente diferente. En el caso por ejemplo, de los que presentabas, hay mucha tecnología que
a lo mejor para nosotros es así como que, oye, salió hace mucho, pero para ellos era algo que con trabajo y se imaginaban y que iban a pasar 30 años para que lo pudieran hacer, y a lo mejor pasó menos. Pues tomando en cuenta precisamente estas tecnologías imaginadas de las que hablas, pues ahorita nos presentan una, entre comillas, tecnología que viene siendo el almanaque, que es lo que desarrolla, pues, creo yo, la mayor parte del plot, que es donde nos presentan, pues, un compilado de todos los deportes del siglo, si no me equivoco. De los Ahí, últimos pues, 50 de años. los últimos 50 años de medio siglo, en donde se ven, pues, los resultados de los partidos, ¿no? Y es aquí donde, ahora de una manera, pues, más egoísta, Marty decide comprarlo, ¿por qué no? Apostar en el pasado y pues, generarse unos pesitos, ¿no? Pero ustedes qué hubieran hecho. O sea, si tuvieran la posibilidad de ir y hacer esto como Martin, lo hubieran hecho. Yo sí. El problema fue que le salió Se hubieras mal. comprado un chingo de Ah, no, Funko, de ¿no? ley. Compraría Funkos a morir, inventaría Funko. El problema es que... ¿Comprarías el Funko que sabes que se iba a disparar? Sí. Ah, sí, de ley. El El Michael Leónidas. Jackson de Leónidas y $10,000. el Vegeta Arlia. Sin pensarlo. Gracias, 10,000 pesos. Yo creo que lo único que le salió mal en su plan es de que creyó que el Doc iba a pensar igual que él. Ahí es donde yo siento que no respetó los Sí, o deseos sea, eran del dos Doc. personas y él tomó la decisión como si los dos tuvieran Claro. Yo creo que, de acuerdo. yo creo que ahí es más como comentaban, ¿no? O sea, en el caso de Lorraine, ¿no? O sea, que cuando era adolescente, pues era muy impulsivo en general con sus cosas, ¿no? Y como esto realmente fue más por impulso de Marty, porque él ya sabía, o sea, él ya tenía desde la película anterior el concepto de que si cambias cosas en el pasado va a haber repercusiones en el futuro. Entonces, obviamente, pues él ya sabía que al hacer esto iba a haber una diferencia. Claro que no se puso a pensar realmente en todas las consecuencias que pudiese haber en cuanto a pues todo lo que representaba el almanaque, ¿no? Pues es que también estamos olvidando el hecho de que Marty se supone es un adolescente, ¿no? Entonces Sí, todo sí, lo de que hecho. hace, si bien es consciente de las consecuencias que pueda tener, no les da quizás la importancia que debería, ¿no? Es como que, pues sí, yo voy a llevarme el almanaque y apostar, pero Sí, o a lo ya, mejor ¿no? O sea, creyendo el dinerito. que los cambios no van a ser tan graves o no voy a ocasionar gran cosa, o sea, solamente es un almanaque. Pues tonto él, porque precisamente es lo que desarrolla pues, la problemática, ¿no? Ahora el viejo Biff, aquel que en su juventud presenció, entre comillas, juventud porque también estaba grande, ¿no? Presenció un DeLorean volador, pues ahora él decide utilizar este conocimiento, llevarse el almanaque y cambiar su futuro, porque pues realmente lo hace para su propio beneficio, ¿no? Y vemos pues este embrollo de cambiar pues una pequeña parte de la realidad en ese momento, pero que pues más adelante genera lo que el mismo Doug nos explica como una realidad alterna, en donde Biff pues Es gracias al corrupto. almanaque se vuelve rico, empieza a comprar empresas, empieza a comprar hoteles, empieza a comprar casinos, cambia las leyes. Se casa con la mamá de Marty. Entonces, sí hay una diferencia porque Biff siempre quiso conquistar Lorraine. Entonces, lo consigue a partir de que tiene el almanaque. Entonces, logra uno de sus objetivos, uno, hacerse rico. Porque acuérdense que le destrozan el carro, le cuesta $300 quitarle todo el estiércol. Y obviamente no es el que tuviera tanto dinero, vivía con su abuela. Entonces, obviamente, para un chico de secundaria prepa, tener ya dinero y saber que voy a tener más dinero y más dinero y voy a tener la chica que quiero, porque su obsesión era Lorraine. Pues obviamente en esta nueva realidad, pues la puedo tener. Pues es esta realidad nueva en donde Biff está casado con Lorraine, lo que ahora Marty va a tener que resolver. ¿Y cómo lo resuelve? Pues buscando la ayuda del Doc. Ahora pues toca averiguar cuál fue el punto en el que regresaron al pasado, se entregó a sí mismo el almanaque y se dijo que tiene que empezar a apostar para construir lo que es pues su imperio de dominio sobre la ciudad de Hill Valley, ¿no? Entre muchas otras cosas que suceden, pues lo logran. Un poco chistosa la manera en la que suceden todos los eventos, pues hay algunos eventos que casi como por reflejo suceden de la misma forma.
o Sí, digo, al final de cuentas, aunque cambie un poco, o hay cosas que a lo mejor fueron surgiendo en el proceso, ¿no? Volvemos a lo mismo, no puedes planear todo ni tener control sobre todo. Entonces, va a haber cosas que por, como bien lo dices, por reflejo, pues van a ir ocurriendo. Y es que creo que también un poco del carisma que tiene la película es presentarte esas mismas situaciones, pero desarrolladas con otras un poco más diferentes, ¿no? Como cuando se despierta después de ser atacado por los hombres de Biff, y es Lorraine quien lo despierta, como cuando lo despertó en el 55, todavía más joven, y un poco acosándolo, porque pues es el chico al que su papá atropelló, ¿no? Nada más que ahora ya consciente de que pues es Marty, su hijo, al que está salvando del golpe que le acababan de dar. Pues bueno, entre todas las situaciones que se dan, Marty logra conseguir el almanaque sin chocar consigo mismo, porque pues al regresar a 1955 se da cuenta de que está ahí él o su anterior él. Está escuchando ruido. Y es que creo que el carisma que tiene esta película es precisamente darte situaciones un poco repetitivas, pero desarrolladas de manera diferente, como las escenas en donde Marty despierta siempre junto a Lorraine, nada más que en el 55 con una joven, en el 85 alterno, pues con una mamá más voluptuosa. Porque de hecho hacen mucho énfasis en esta situación, ¿no? Pues bueno, finalmente la película concluye con la situación resuelta, evitada la paradoja, y pues Marty y el Doc tratando de regresar a su época, cuando finalmente pues en el aire un rayo golpea al DeLorean, haciendo que el Doc regrese a 1885. Curiosa situación que se presenta a través de una carta que llega desde hace 70 años, en el preciso tiempo en el que Marty acaba de ver cómo explota el DeLorean, pensando en que explotó. Y pues volvemos al mismo punto del cliffhanger, que es aquí donde Marty se da cuenta de que ahora tiene que regresar por el Doc. Está vivo, el dog está vivo, empieza a gritar. Y eso le empieza a sonar la canción. Y tú dices, esto tiene tercera parte. Claro, ¿no? Y aquí te presentan lo que hablábamos, ¿no? El cliffhanger, regresar, encontrarse consigo mismo, termina la película, y es donde precisamente la tercera entonces comienza con este suceso. Ahora es el Marty pues más actual, que se tiene que volver a encontrar con el Doc joven, que pensaba que lo acababa de regresar y se da cuenta de que hubo un enredo medio locochón de viajes en el tiempo, que siempre pasa en todas las películas de viajes en el tiempo, que pues empiezan a haber enredos y un juego sobre lo que sucede, ¿no? Sí, porque acaba de ser mandado al futuro. Entonces le dice, ¿cómo se llama? Doc, Doc, le empieza a decir, le dice, no, no puede ser Marty, yo te acabo de mandar. Sí, fui al futuro, pero volví del futuro. No, es Entonces, que donde tan dices, sencillo como ¿qué pasó? que te acabas de subir al camión y yo estoy viendo cómo te vas y de repente apareces a mi izquierda y yo digo, ¿qué pedo? Claro, ¿De dónde obviamente, saliste? él no como, entiende. como el ejemplo que igual metábamos del giratiempo, ¿no? De Harry Potter. Sí, entra al mismo momento. Y Ron, para él, salieron y entraron otra vez. Y le preguntan a Dumbledore, le dice, ¿cómo se llama? Lo logramos, le dice, ¿qué cosa? Le dice. Ujú. Entonces, como que dices, pues el hecho de volver al mismo tiempo no es exactamente volver al mismo segundo. Sobre todo que Marty estuvo jugando con que en qué momento vuelvo. Nunca hubo así como que exactamente en el minuto tal voy a regresar. Claro. Entonces no tenemos ese control en la película, por lo tanto terminamos viendo cómo Marty se está yendo y el otro está llegando. O otra vez se acaba de ir el otro y el otro está regresando. Entonces ese juego pues es lo que estábamos discutiendo un poquito fuera del video o de la graduación, donde pues no sabemos exactamente si se crea una paradoja donde necesitamos que Marty viaje, porque es parte del proceso que tiene que llevar en su vida. Tiene que conocer al Doc y viajar ese día creo que es noviembre 5, ¿no? No viene así. Entonces ese era su destino, viajar para poder reparar su presente. Creo que una de las cosas muy chistosas que a mí me llama mucho la atención de la película es que juegan mucho con esto de el huevo y la gallina, porque no sabes realmente cuál es el punto de partida. A pesar de que durante la película te lo pintan así, hay momentos en los que te hacen dudar sobre si realmente es o no es el punto de partida. Sí, digo, en la película te muestran un punto, pero lo están viendo desde cierta visión, desde el Martin del
pues de 1985. 85, sí, principalmente. Claro, es cuestión de perspectiva. Ajá, o sea, te estás mostrando una sola perspectiva y por eso tienes un punto de inicio, pero puede no ser ese punto de inicio, puede venir por otros sucesos. Claro, de hecho, incluso en la tercera, que quizás es una de las menos queridas, pero sigue siendo una muy buena, pues nos presentan también esta idea, creo que un poco sutil, no sé si ustedes lo notaron, ¿no? Pero en la segunda, cuando él ve la película de Clint Eastwood, donde usa pues un trozo de metal como chaleco antibalas, y luego recrea esa escena en 1885, yo sí me puse a pensar si no habrá sido de datos históricos en los que participó Marte que tomaron esa idea para la película, misma que él toma para protegerse en 1885. Y es un bucle, es una paradoja, es donde empieza, donde termina la situación, ¿no? Pues ahora, ya en la tercera película, podemos ver también un poco más del doctor, de Emmett Brown. Decíamos fuera del micrófono que se considera ya que el Doc pasa a ser un protagonista principal. Antes fungía más como el apoyo de Marty, sin embargo ahora la trama central gira en torno a él. Y hablábamos hace rato sobre qué es lo que deberías y qué no deberías hacer cuando viajas en el tiempo, hipotéticamente hablando. Y es aquí donde el Doc pues encuentra esta encrucijada sobre si es correcto que se quede a vivir en el pasado, que probablemente sea lo mejor para no cambiar el curso de la historia, o regresar a su época y dejar que todo suceda como tiene que suceder. Aquí pues es donde conoce a la maestra, se enamora de ella y sin darse cuenta también cambia el curso de la historia. Sabíamos por el Doc que existía un puente con el nombre de la maestra que murió ahí, que es precisamente de la que salva y de la que se enamora. Y es donde llevamos ya toda la trama de la tercera película. Sí, y nos vuelve a presentar esta parte de lo que tú cambias, pues se va a ir viendo reflejado en un futuro. O sea, tú conocías, no sé, un puente, un cañón con cierto nombre, pero modificaste algo que le cambió el nombre y lo vimos en la primera con el centro comercial, creo que era. Ah, sí, cuando atropella el pino de los dos pinos Ajá. del dueño. Pequeños cambios que a lo mejor en ese momento pues, no tuvieron una relevancia o un peso tan grande, en el futuro sí. Claro, yo creo que son como estos pequeños guiños a lo que podría suceder. Y también aclarar un poco sobre estas mismas hipótesis que existen, de qué cosas puedes cambiar y qué cosas no. Qué cosas realmente van a afectarte o afectar a la historia y qué cosas no. Creo que el hecho de que un súper se llame uno o dos pinos no es completamente relevante, como el hecho de que tus papás Sí, no te conciban, ¿no? Entonces, es este punto importante. sí, o sea, como ya hemos mencionado, creo que hay cosas que no tienen tanto peso o no son tan importantes a lo mejor en la historia de una comunidad, de una persona, y que en cierto momento pues se pueden modificar ligeramente y vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Claro. ¿Piensas? Pues no, o sea, lo que ya comentaron, ¿no? O sea, cómo puede haber desde ciertos guiños, como en la cuestión de los pinos, a cómo mencionas, ¿no? La parte de si se concibe o no cierta persona, ¿no? O incluso en la parte de, ya en la tercera película, ¿no? De cómo cambia el nombre del barranco de acuerdo a cierto hecho pues, que ocurre allá durante ese tiempo, ¿no? Del viejo oeste, hasta la inauguración del reloj, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que a lo mejor en el momento no se notan tanto, no se siente pues vamos a llamarlo de alguna forma, la consecuencia inmediata, pero que luego ya tienes el referente, ¿no? E incluso hacia el espectador también funciona un poquito de, mira, pues aquí está la foto del reloj, ¿no? Y ya tienes como, ya vas conectando todos esos hilos. Claro. Y pues realmente de las tres películas no hay mucho que decir en sí porque repiten siempre la misma fórmula, cosa que no creo que sea malo, porque pues apoyan mucho también a la Entonces, trama de ya cada funcionó una. la primera, funcionó la segunda, ¿por qué no habría de funcionar la tercera? Exacto. Pero aquí me genero ya unas dudas un poco más, no sé cómo llamarlo, creo que es un poco esta parte ñoña mía que me hace pensar. eh, ¿Ustedes conocen otras teorías de viajes en el tiempo? Pues está la presentada de los Simpsons, de cuando Homero logra viajar en el tiempo a través de una tostadora en mal funcionamiento, donde te plantean que pues mucha de la tecnología que tenemos
tuvo ciertos procesos, ¿no? Y si en dado caso se tuvieran que, pues, dañar o algo, podría ocasionar algo, ¿no? Sobre todo lo que está manejado en toda la saga de Terminator, ¿no? Todo lo que viene siendo Skynet, todo lo que tiene que ver con qué tengo que dejar que suceda para cambiar el día del juicio final. Que de hecho el día del juicio final solo se posterga, no se cambia, a pesar de que las máquinas, los T Que de hecho, viajan, no se cambia el día final. Bueno, depende, ¿no? O sea, es que también tiene mucho que ver con, o sea, bueno, no solo como las teorías que existan de viajes en el tiempo, sino de todas las que se han planteado tanto en películas o series pues obviamente de ciencia ficción, ¿no? De cómo, por ejemplo, de hecho, curiosamente, pues comentando la de Terminator, ¿no? Como de alguna forma, con la última que salió, la de, ¿qué es Génesis, ¿no? Genesis, ¿no? Terminaron como retconeando un poco todo lo que pasó para tratar de acomodar todo ese revoltijo, ¿no? De que al final, o sea, dando a entender que sí. No es Dark Fate, creo que se llama. Dark Fate. Dark Fate, Dark la Fate. última. Genesis era la anterior. Sí, donde ya creíamos que habían resuelto todo. Sí, y realmente, de hecho, en la de Dark Fate, sí le dan como un cierre a esta parte del juicio final por las acciones que se dan en la segunda película, pero la siguiente amenaza ya es algo nuevo, fuera del juicio final de Skynet. Realmente, incluso en Dark Fate, el enemigo ya no viene de Skynet, viene de otro origen, ¿no? Entonces ahí te muestran cómo, o sea, sí logran, pues tal vez si lo quieren ver de alguna forma, ¿no? O sea, como que sí logran acabar con cierto mal, pero pues no quita que pueda haber otra cosa que pueda arruinar el futuro, ¿no? Y lo mismo con el caso de Volver al Futuro y demás, ¿no? O sea, como por ejemplo, pues logran arreglar un problema, pero pues surge otro, ¿no? Claro. De que puede ser que ahí, como mencionamos hace un ratito, ¿no? De variables y constantes, ¿no? De que a lo mejor, pues o sea, y también eso se ha tocado, por ejemplo, en otros tipos de películas de viajes en el tiempo, ¿no? De cómo puede ser que alguien de alguna forma, la forma que sea, ¿no? Ya sea con una máquina, con poderes, con algo que ni siquiera se explique. El Ya diario del efecto mariposa. El efecto mariposa, por ejemplo, ¿no? O sea, de cómo era esta parte de que había muchas variables, ¿no? De que él viajaba a ciertos puntos de su pasado para tratar de cambiar las cosas del futuro. Y lo empeoraba. Y lo empeoraba. Entonces era como esta parte de que hay su constantes, de que hay algo malo, hay algo malo, hay algo malo, ¿no? O que él es la constante, O porque que está él sí, presente. claro, o él, la constante ya es que pues él siempre tiene que ver con toda la repercusión que hay en el futuro que él ocasiona. Entonces, están estas partes, ¿no? Y como igual a veces, dependiendo de la película, es como modifican este juego de viajes en el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, igual me parece que o sea, por ejemplo, hay otras donde manejan esta parte de que, bueno, no es tanto que viajes al pasado, sino que viajas a una versión alterna de tu... Como Star Trek. Como en el caso de Star Trek, en el remake, realmente... Spock había quedado varado en un planeta. Ajá, que al principio, de hecho al principio de esa película parecía que era un remake de las originales, cuando ya al final te lo plantearon como que es una línea alterna, Claro. con cosas que pasan, pues entre la serie original y este remake, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Sí, por ejemplo, en la misma película, valga la redundancia, de La máquina del tiempo, Guy Pearce pues, está en la época victoriana, más o menos inicios de los 1900, y pues muere su prometida, la atropella creo que un carruaje. Entonces él se obsesiona en construir una máquina y decir de que no, pues este momento todavía yo lo tengo en mi memoria y lo tengo presente, ¿por qué no puedo regresar a él, no? Pero al cometer el error de atorarse creo que su reloj o su gargantilla de la chica en el báculo o en el bastón que tenía para controlar la máquina, viaja además. Entonces él creía que había viajado hacia atrás cuando realmente había viajado hacia adelante. Entonces pues obviamente están los Morlocks, está pues una civilización humana como pues en las cavernas, pero no porque están aprendiendo a evolucionar, sino porque evolucionaron. Un cataclismo. Exactamente, en vez de evolucionar hacia adelante, evolucionaron hacia abajo. Entonces eran como que presas tipo el planeta de los simios, donde ya no eran la raza superior. También un momento como tal vez un poco parodia, ¿no? Que igual en The Army of Darkness, ¿no? Que al final se toma... Se regresa a la Edad Media, se enfrenta a todo. Y cuando quiere regresar a su tiempo, se pasa del tiempo. Fíjate que ese concepto me gusta mucho, lo vi por primera vez en Futurama. Me gusta mucho la idea cuando construyen la máquina del tiempo y empiezan a viajar hacia el futuro.
y cada vez más y más y más, y se dan cuenta de que el fin del universo es el inicio del mismo universo, y que lo único que tienen que hacer es parar en el momento en el que se fueron, que realmente ellos no viajan hacia un punto, sino giran sobre el mismo tiempo. Es como un ciclo, un ¿no? círculo, un ciclo, y lo único que están haciendo es ver que sus eventos se repitan y se repitan y se repitan, no tanto que muchos otros también creen que el tiempo pues, es completamente lineal y que no hay forma de que lo que ya pasó se repita. Claro, el juego de Volver al Futuro es que el, el mismo vehículo o transporte que nos hace viajar en el tiempo te permite llevarte cosas del Sí. momento donde Y es estés. que también justo eso, ¿no? Cómo afecta, dependiendo de cómo manejan el viaje del tiempo en las películas, ¿no? Porque, por ejemplo, igual está la de Looper. La de Looper, La de Looper sí. maneja una forma distinta. Asesino del futuro. Asesino del Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Así es. Pues cómo manejan un poco distinta esta parte del viaje del tiempo y qué, o sea, qué consecuencias tiene o trae. Pero la lo parte. saben, es que lo peor de todo es que lo saben que sí, por eso se llama Looper, porque es un loop. Claro. Donde yo viajo para verme a mí mismo porque me tengo que matar, pero si yo me mato, pues no voy a poder viajar para matarme a mí mismo. Claro, y no solo eso, sino que, o sea, lo interesante ya es cómo manejan un poco esta parte del viaje, de que no es como de moví algo en el pasado y poco a poco va a ir teniendo repercusión en el futuro, sino que como que se muestra de manera inmediata, ¿no? O sea, como por ejemplo hay un personaje en Looper Ah, sí. al que lo están tratando de cazar y como no lo logran, van al pasado a capturar su versión del pasado y en la versión del pasado pues le empiezan a cortar las piernas, o sea, Y empieza a desaparecer sus piernas. y la versión del futuro, ya más adulta, o sea, ya más vieja, de repente mientras estoy yendo, de repente le empieza a desaparecer la pierna, le desaparece la otra pierna y así, ¿no? O sea, cómo manejan de manera diferente. O sea, no va a cambiar. O sea, lo que está haciendo sí está teniendo un resultado. ¿Qué es lo que no ve Marty? Porque no sabe que a tientas está Es que yendo al realmente futuro. en todas las series del tiempo creo que siempre han manejado el hecho de que hay una consecuencia de tus actos, pero la diferencia es en si esta consecuencia es lineal o transversal. ¿Por qué? Porque hay quienes creen que el tiempo ocurre de manera simultánea, ¿no? O sea, nosotros ahorita en este momento estamos viviendo nuestra realidad y en una realidad alterna que se supone es nuestro pasado, está sucediendo al mismo tiempo. Entonces, cuando tú haces un cambio en ese, entre comillas, pasado, se refleja de manera inmediata en lo que viene siendo el presente. Sin embargo, en el caso de Volver al Futuro, incluso el mismo doctor lo explica, es más como un efecto mariposa sobre que este cambio va a ser progresivo sobre el tiempo y va a tomar más tiempo que se vea reflejado, ¿no? Por eso también esta cuestión de cuánto tiempo me queda para salvar la relación de mis padres en el caso de Marty. Y que al final de cuentas es desde la perspectiva que lo veas, porque realmente, por ejemplo, si tú estuvieras en los dos tiempos haciendo algo en el pasado, a lo mejor en el futuro podrías estar viendo que se ve el cambio. O que sucede el Ajá, cambio. que vaya sucediendo. Pero como estás en el pasado, cuando tú regreses, hasta que tú regreses es cuando ves los cambios. Claro. Que tomando, por ejemplo, en referencia a lo que decía Luis de las piernas del güey pues era porque ellos ya sabían cómo iba, qué consecuencia iba a tener. Y cómo Claro. modificar el tiempo, ¿no? De hecho, creo que le hace una nota porque se escribe, creo que así mismo en su brazo, ¿no? Ujú. Se daña a sí mismo para que pueda ver. Te veo en tal lado y Sí, se te pues, daña. dejaba Sí, para cicatrices. hacerle la trampa. Que, ¿no? Exactamente. que por un lado es el me estoy cortando y por el otro me está saliendo una cicatriz. Sí, que no es mi tiene- cicatriz. Exactamente. No estoy sangrando no estoy ahorita, sangrando, pero es la exactamente. cicatriz. Se está reflejando en el tiempo el cambio. Ahora, creo que muchas películas, más del 90% podría arriesgarme a decir, manejan los viajes en el tiempo de manera presencial, como en el sentido de yo tengo que ir presencialmente a hacer las modificaciones, pero una que me gusta mucho, o bueno, estas dos que me gustan mucho son precisamente la película Efecto Mariposa y la de Cuestión de Tiempo, en donde el viaje en el tiempo más que presencial es perceptual, porque ellos están viviendo el momento en el que tienen que cambiar el tiempo, no como espectadores que interfieren en su realidad, sino como una vivencia. Ojo, porque la de cuestión de tiempo te plantea de que tú no puedes ir tanto al pasado si no estuviste ahí. Claro. Solo puedes regresar al momento donde tú realmente estuviste. Porque tú lo viviste. No puedes ir a ver a Cleopatra, dice el Claro. papá. Claro. Entonces Es vuelves a tu precisamente esta mismo, cuestión. a tu misma, Sobre tu misma línea de sobre tu tiempo. misma línea del Que es tiempo. precisamente esta cuestión en donde tú viajas únicamente a tu propia realidad
y de manera más perceptiva, porque ahora tú percibes el tiempo que ya viviste y lo puedes cambiar. Sí, sin ya, que eso ya, afecte ya sabes realmente- exactamente lo que va a pasar. Ya lo viviste. Exactamente. Sin que eso afecte de manera como crear una línea temporal o un universo distópico en donde todo ocurre de manera diferente. Simplemente vas a cambiar tus propias vivencias, como nos muestra pues esa película, ¿no? El hecho de que volver antes del embarazo, o más bien del nacimiento de tu hijo, pues puede propiciar que... Sí, porque lo que cambias básicamente Hombre. es tu realidad y tu Exactamente. tiempo, no la realidad de los demás. Tú estás cambiando nada más lo tuyo. Así es. Y eso te da también un mayor control, que es lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, de Martin, que no tenía el control de muchas cosas, Así es. porque podía modificar pues, el presente en ese momento de todos los que Era más estaban ahí. causal. Ajá. ¿A ustedes cuáles les parece mejor? ¿Cuál les gusta más o cuál aceptan más? Digo, todo es hipotético, ¿no? O sea, realmente no podemos saber cómo esto puede suceder hasta que no suceda. De hecho, por ejemplo, en mi caso, pues sí me gustaría, por ejemplo, poder viajar a lo mejor a épocas en las que yo no existí, conocer cómo era y todo, pero creo que lo mejor sería la que hablamos ahorita, de poder únicamente regresar a lo que tú has vivido para no tener tanto impacto en algún cambio que logres hacer. No, y es que también está el hecho de, bueno, igual dependiendo de la película o historia, lo que sea, ¿no? Si al viajar en el tiempo viajas, o sea, un poquito como la idea que decías ahorita de presenciar, ¿no? De que si viajas en el tiempo, viajas dentro de tu mismo cuerpo. O sea, si vas al pasado, no sé, cuando yo tenía 10 años, voy a viajar a mi yo de 10 años, o voy a viajar yo con la edad que tengo a ese tiempo y me voy a topar con mi yo de 10 años, ¿no? Y también esta parte como un poco compleja, ¿no? De si regresas en el tiempo sobre tu mismo cuerpo de 10 años, pues es con toda la información que ya tenías. O sea, toda esta parte de que igual es muy compleja, ¿no? De que, y bueno, de alguna forma, sea verdad o no, todas las teorías que plantean de viaje en el tiempo, pues el hecho o la advertencia de saber que por el más mínimo cambio puedes hacer un mega cagadero o algo más impresionante, ¿no? Entonces, sí sería algo como de mucho cuidado en ese sentido. Digo, y creo que la mayoría de estas películas, una de los mensajes que deja es eso, o sea, si vas a viajar, pues Punto trata- de también es evitar cambiar cosas porque no sabes qué repercusión va a tener. Creo que si tuviéramos que sacar una moraleja de una cuestión totalmente ficticia, sería: no le veo el caso a viajar al pasado a cambiar mi historia cuando la puedo cambiar en mi presente. Que de hecho tú tocas ese punto hace rato. ¿Sí? ¿Qué cosas voy a hacer ahorita que quiero que se vean reflejadas en el futuro? Sí, eso es lo importante de Volver al Futuro, que te plantea lo que dice el doctor, ¿no? La pregunta de qué hay allá afuera, ¿no? Que hay más del universo, ¿no? Y ¿Quieres sobre ser todo la duda millonario? universal de... ¿Quieres ser millonario? No quiere ser millonario, del otro gran misterio del universo, que es la mujer, que menciona ¿cómo se llama? El Doc Brown, ¿no? Él te dice que puede entender muchas cosas y hay otras cosas que él tiene que hacer porque así tiene que ser como hombre de ciencia. Y teniendo a sus pues maestros, ¿no? Isaac Newton, tener a pues, Benjamin Franklin, tener a pues a los grandes, ¿no? De lo que él cree como ciencia, pues obviamente te va a limitar en algunos gustos que tú quisieras tener, que es lo que sucede en la 3. Por eso me gusta mucho la 3, porque él se debate en ser un hombre de ciencia o ser un hombre. Entonces, creo que Marty tuvo la oportunidad de tomar esa decisión en repetidas ocasiones, pero pues él mismo fue saboteándose, o sea, Es un chavito. es o sea, un chavo, claro, pero porque tiene, de hecho le hace la pregunta, es el doc, cuando le dices que tengo una novia que me está esperando en casa, le dice, y es bonita, y dices, es preciosa, es maravillosa, le empieza a que no decir es la misma que la que no es lo primera. mismo, que no es lo mismo lo que le pasa al doctor Brown. Es que cambió el futuro, ¿no? Es un- Sí, claro. entonces, pues obviamente el Doc al encontrar en esta etapa de su vida donde ya cumplió su sueño de crear la máquina en tiempo después de que despilfarró toda su fortuna, pues que le queda, ¿no? Que pues formar una familia, ¿no? Que si te das cuenta es como le quita todo el elemento fantástico que ya nos presentó y nos aterriza a un ser humano común y corriente, a pesar de que tiene una mente tan brillante, que incluso replica en el tren,
te da a entender que tiene tanto conocimiento que puede volver a hacer la máquina del tiempo si quiere, porque ya lo hizo una vez. Pero él decide quedarse en el pasado y vivir con su familia, que es con Jules y con Verne, que son su autor favorito, ¿no? Entonces divide el nombre del autor en sus dos hijos, ¿no? Entonces se me hace muy bonita la 3 porque nos da el mensaje de que podré ser un genio, pero igual soy un ser humano. Que de hecho, o sea, recordando eso, pues, un poco lo que platicaban en el capítulo de Buffy, ¿no? De cómo o sea, como esta dualidad en la responsabilidad de, sí, bueno, la responsabilidad que tienes con el mundo y la responsabilidad que tienes tú como persona, tu Claro. vida privada, Contigo ¿no? mismo. Sí, digo, en sé lo que tengo que hacer Claro. y qué es lo que quiero hacer. Claro, y como dices, ¿no? O sea, él como hombre de ciencia, o cómo te lo plantean, o sea, cómo te plantean al personaje, es como, bueno, mi deber científico, moral, etcétera, pues es, pues, en teoría regresar a mi Sí, tiempo, no interferir. ¿no? Porque si no voy a crear otra paradoja, lo que sea. Pero obviamente también está esta otra parte de Doc Brown como un ser humano, alguien que tiene sentimientos, alguien que tiene aspiraciones, toda esa parte, ¿no? Y ese choque que hay entre esas dos partes de él. Sí, eso es lo que me gusta de la 3. Preferiría, si me dieran a escoger de la 1, 2 y 3, yo creo que elegiría la 1. Si me dieran a escoger entre la 2 y la 3, agarraría la 3. Pero así, eligiendo ya de las 3 en conjunto, se me quedaría con la 1 y la 3. Porque la 2 se me hace como que fue algo más egoísta de parte de Martin. Ya no había que salvar a mi amigo, sino que siempre se trató de él arreglar el problema que arreglar el problema, exactamente. Y al final de cuentas, lo que le llamaran gallina ocasiona su mismo problema. Ujú. Por eso chocó. Entonces, estás hablando de que, como dices, es un muchacho. Pero, oye, ya estuviste una semana en el 50 donde no la vida era tan fácil. Ya viste que este señor, pues se le está jugando dinero en el sentido de está creando una máquina, te está lanzando al ruedo de a ver si funciona, de mandarte con un rayo y que no mueras y no aprendes de esto. Entonces, como que bueno, ya tienes tu familia pues un poquito mejor acomodada y, y quieres utilizarlo para propósitos un poco egoístas, que es válido, como lo hemos platicado. Sí se me hace un poquito como que cansadona, ¿no? Sí me gusta, pero prefería la 1 y la 3. La 3 por todo el concepto de, pues empezar desde cero, las dificultades, el cómo tenía que hacer su hielo, el cómo, pues daban clases, el cómo él agarra el papel del herrero, donde se transforma en otro puesto, digamos, de Era lo laboral. más cercano a Era la lo más ciencia. cercano porque decía, puedo hacer mi ciencia. ¿Y cuál es la ciencia del herrero? Pues transformar cosas de metal, fundirlas y crear nuevas cosas. Esa es una ciencia, ¿no? Un trabajo que él podía realizar y quería hacer. Sí, o sea, sí, pero creo que la importancia de la 2 es el hecho de hacernos ver como espectadores de que toda acción tiene una consecuencia y que tienes que hacerte responsable de esa consecuencia. Claro. Porque él tiene que hacer todo el desmadre para arreglarlo porque él ocasionó, Claro. que él fue el culpable, entonces era su consecuencia y tenía que cargar con la responsabilidad. Digo, ese pienso yo que es el mensaje de la segunda. ¿Con cuál te quedas, no? Yo creo que con la primera. Con la primera. Sí. ¿Con cuál te quedas? Igual, creo que la primera. Pues es algo creo que los cuatro hemos estado de acuerdo, a pesar de que siempre tenemos mucha discordancia en las pláticas, que definitivamente todos apreciamos de las tres. Primero, la primera, para la redundancia. Y sí creo que también es una de las más humanas, considero también la 3, tomando en cuenta, desde mi punto de vista, el hecho de que ahí puede conocer a sus papás. Más allá de toda la ficción, puede conocer a sus papás, cosa que creo que nunca él como persona se había interesado. Sí. Sí, porque los veía como tontos. Sí, Los veía como tontos, no le interesaba a su tío porque estaba detrás de las rejas, el tío Joey. Entonces, obviamente decías, bueno, no me interesa mucho mi familia, mis hermanos, o sea, los considero tontos. O sea, mi música es primero, tener mi novia y pues hacerme rico y jalar de aquí. Pero no te das cuenta que para que tú llegaras a este punto de tomar decisiones, Tuvo que haber pasado muchas cosas. exactamente. Claro. Entonces, Sí, creo que como dices, ¿no? O sea, toca temas como a propósito, ¿no? Como más personales o más puntuales y también como que de las tres es la más contenida por lo mismo, ¿no? Y contenida en el sentido de que, bueno, igual y como era la primera y estaban viendo cómo pegaba, pues... como que no hacen tanto cagadero con la ciencia ficción. Exacto, o sea, fuera de la parte de, uy, viaje en el tiempo, no se ponen a hablar de más cosas de eso, ¿no? Claro. Y pues bueno,
yo creo que hemos discutido todo lo que podemos discutir. Cierro nada más diciéndome a mí mismo que si pudiera viajar en el tiempo, regresaría a este preciso momento a decirme, creo que la cagaste en tu capítulo. Y como no aparece. Pues no aparecí, entonces pues sabemos que de momento los viajes en el tiempo todavía no son una posibilidad. O la cagaste con el timing y vas O a no. regresar al rato cuando ya todos se hayan ido y te voy a recibir así como que, ¿qué pedo? Eso también puede ser una posibilidad, a lo mejor no me acuerdo de la hora y regreso a un momento completamente diferente. No te voy a abrir la puerta. O viajaste al principio del tiempo y como viste. También puede ser una posibilidad, todo puede ser una posibilidad para hablar de ciencia ficción. Al Locke se lo atropellaron. Diablos. Esto no se va a ver bien en mi No registro. tenía que poner latitud y altitud y quedó así altísimo. Altísimo, calculo mal y lo... Ay, Aparezco diablo. del centro de la Tierra, ¿no? Por la cuestión de movimientos. De repente Mal. escuchamos un cayó aquí en el techo. Seco, ¿no? Su pulmón colapsando. Sí, creo que es una de las series de películas que pues sí te marcan, ¿no? A partir del sábado apantallante o por así decirlo, ¿no? Ver que van a ponerte las 3 películas, que vas a poder disfrutarlas siendo un niño. Maratón en Canal 5. Maratón en Canal 5 desde el sábado apantallante. Pues obviamente sí te marca, te deja frases que en algunos momentos he ido repitiendo a lo largo del capítulo porque es innegable que forma parte ya de uno, o sea, no es una película que puedas pasar de largo, es algo que es un clásico instantáneo desde el primer momento. La 2 se volvió muchísimo más famosa que la 1 por los elementos que pues obviamente vino hace poco, hace 5 años el aniversario, ¿no? Los 30 años se cumplieron, la pasaron en el cine, tuve la oportunidad de ir a verla. Igual conseguí mi Pepsi. Exactamente, conseguí la Pepsi Retro, que de hecho se super agotó en muchos lados. Y pues obviamente la 3 por ser ya en los 90 la magia de la ciencia ficción ya no era lo que uno esperaba, estábamos esperando otro tipo de películas, estábamos entrando a películas un poco más de detectives, de asesinatos, de asesinos seriales, estamos empezando a ver el fin casi de lo que venía haciendo Jurassic Park, ya estaba llegando creo que a su parte 2 o 3, entonces se fue muriendo la magia de los 80, ya había pasado un rato desde que estrenamos E.T. y pues Steven Spielberg estaba haciendo... ¿Vale? ¿Tú lo estrenaste? No, yo, nosotros con o él sea, la nosotros, estrenamos. o sea, Juntos, todos. todos juntos, bueno, estrenaron No me E.T. acuerdo. Entonces, Uno de obviamente, esos viajes de tiempo. estas películas pues se quedaron en la década de los 80 y la 3 por ser en los 90 pues es un poquito relegada, ¿no? Sí, creo que se vio un poco arrastrada por el tiempo, Exactamente. definitivamente. Pues bueno, yo espero que hayan disfrutado este capítulo, espero que les haya generado mucho interés. Les habla, ¿verdad? Les ha hablado. No, pues me despido. César Quijada estuvo con ustedes hoy. Así es, le ofrecimos el micrófono en lo que se pudo a César para que nos dirigiera en esta saga. Qué bueno que él se animó a hacerla, si no, pues creo que Omar o yo hubiéramos tenido que trabajarlo porque es algo que merece estar pues en nuestra lista de películas y series a analizar, ¿no? Claro. Entonces, pues agradecemos la visita de César una vez más, ahorita pues la primera visita de Luis, y pues esperemos que no sea la última, esperemos a ver si Luis nos trae un tema pues igual de interesante Sí, para más platicar. adelante vamos a platicarlo. Claro, y pues Claro. obviamente vamos a ir cediendo pues en lo menor posible nuestras participaciones, tanto Omar y la mía, pues para que conozcan otro tipo de opiniones, que es en lo que se trata el canal. De igual forma, pues les recordamos que cada viernes nos van a poder seguir escuchando. Síganos en YouTube, Spotify. Sí, las demás plataformas que iremos subiendo. Quizá no lo suba el mismo día. Oigan, a veces no me da tiempo, pero lo voy a tratar de subir y pues estaremos avisando. Para eso tenemos las redes sociales como Facebook e Instagram, donde estamos subiendo pues qué capítulo es el más nuevo, qué capítulo está disponible, a qué hora está disponible, y que ustedes lo vayan visitando y pues nos den nuestra visto bueno, nuestro like, que a veces no parece ser mucho para nosotros, sí es, porque estamos iniciando, y pues nos va a ayudar a seguir trabajando, ¿no? Por mi parte es todo, se despide Carlos Zúñiga. Luis Cosgaya. Y Omar Serrano. Esto fue Opinantes.